categorías evolutivas. Bueno, vamos a empezar haciendo dos preguntas y ustedes pueden responder. Antes que nada quería aclararles que si quieren hacer algunas preguntas, nosotros al final vamos a hacer una actividad integradora y después de la actividad integradora ahí pueden preguntar más tranquilos porque no sabemos si nos alcanza el tiempo o no. Bueno, igual si quieren preguntar alguno por ahí pueden preguntar. Y ahora hacemos dos preguntas de las que vamos a tomar algunas respuestas. Bueno, ¿qué se entiende por el significado de la palabra especie? ¿Y qué se entiende por evolución? Bueno, pueden ir respondiendo. ¿Alguno tiene idea? El conjunto de individuos que conjunto de dos que tienen iguales. Bueno. Las especies se caracterizan porque no se pueden cruzar entre sí, o sea, no se pueden reproducir miembros de una especie con la de otra especie. No se cruzan. No se cruzan reproductivamente. Bueno, algunos sí. Algunos sí. Pero la idea es que se puedan cruzar si no tienen descendencia fértil, que es el caso del burro. Ah, es verdad. No, y también el león con el tigre. Así es verdad. ¿Y el león? ¿Esa es una especie similar? Sí, son felinos, pero son especies distintas. Bueno, y también, ¿qué se entiende por evolución? Que se va adaptando. ¿Cómo? La adaptación. No, que eso, que se va adaptando a ciertos factores que están en el ambiente para poder sobrevivir. Relación a factores ambientales, al medio. Bueno, ¿Algún otro que...? Yo tengo un especie. Cambio. Esta es una ameba y yo soy un ser humano. cambio. Bueno, cambio en el tiempo. Evolución. Cambio a lo largo del tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Bueno, ahora vamos a ver un pequeñito video sobre la evolución. Una anfibia. Ahora se va a hacer anfibio, claro. En el estadio va a ser anfibio. Esos pequeñitos desarrollaron ojos mandíbulas y empezaron a comerse entre sí. Inclinadas más rápido sobre pilas, con mandíbulas para comer, branquias que servían para respirar. Así surgió el pez moderno. Con las sequías estivales, estos peces desarrollaron no para respirar aire. Sus cerebros crecían. Sin lluvias, había que llegar a trabajar. Esa fue una adaptación muy importante. Los primeros anfibios aún tenían toda la vez. Como los peces ponían sus huevos en el agua donde eran comidos. Surge un nuevo y espléndido invento. Huevos de cáscara dura en la tierra donde no hay depredadores. Los reptiles y tortugas son prescindibles. Muchos de los nacidos en tierra no regresaron a la
La cría era muy inmadura al nacer, pero los viajes y mamíferos. La cría debía aprender a sobrevivir. El cerebro aprendió a vivir. Una especie de musaraña fue el ancestro de los mamíferos. Algunos usaron el árbol. Tenían destreza, visión estereoscópica, gran cerebro y curiosidad ante el entorno. Algunos se convirtieron en babuinos, pero no fueron inocentes. Monos y humanos comparten ancestros hueso por hueso, molécula por molécula. Casi no hay diferencias importantes entre ambos. A diferencia del chimpancé, nuestros ancestros iban herbívoros. Los humanos podían jugar, experimentar. Los últimos mamíferos empezamos ahora. Ramas colaterales de los humanos se extinguieron en los últimos millones de años. Nosotros, con nuestros cerebros humanos, hemos sobrevivido. Hay continuidad entre las primeras células y nosotros. Veámoslo de nuevo comprimiendo 4.000 millones de años de evolución en 40 segundos. Estas son algunas de las cosas hechas por las moléculas en 4.000 millones de años de evolución. Ahora miremos de cerca a nuestros ancestros. Ahora, Bueno, anterior a las teorías científicas sobre la evolución de las especies, había teorías que hablaban sobre el origen divino de las especies, de los seres vivos y de la Tierra. Una de estas teorías a estas teorías como el conjunto de creencias que tienen base en las doctrinas religiosas los llamamos creacionismo. Bueno, el creacionismo es el conjunto de estas teorías que piensan que los seres vivos vienen por creación de uno o más seres divinos o un ser superior. Bueno, las teorías creacionistas estuvieron hasta el siglo XVIII y hasta fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A partir de ahí empezaron a haber otras teorías como la evolucionista. Y vamos a hablar de una corriente de pensamiento que es el fijismo, que lo que considera es que los seres vivos o las especies son inmutables. Si a esto lo juntamos con el creacionismo, obtenemos la corriente de pensamiento que es el fijismo. Bueno, el fijismo es opuesto al evolucionismo, que bueno, va a empezar a partir del siglo que ya dijimos. Bueno, ahora va a pasar a hablar mi compañera Natalia Senikel. Bueno, buenas tardes. Bueno, acá antes de... O sea, dentro de las teorías fijistas que dijo mi compañera y creacionistas, había otra teoría, que se llama el catastrofismo. Bueno, fue formulada por Cuvier. Cuvier había trabajado en el Museo de Historia Natural de París. Bueno,
el catastrofismo que formulaba Cuvier decía que todas las especies se eliminaban de la Tierra de una manera repentina, a través de catástrofes naturales, como dicen, ¿no? Como inundaciones, movimientos de la Tierra. Y bueno, una vez que fueron eliminadas y provocaban también que se moldee la Tierra. Una vez que se eliminaron todas las especies, se creaban por obra divina, porque lo primero eran creacionistas, se creaban nuevas especies por un ser divino, y estas reemplazaban a las especies que habían sido eliminadas. Bueno, Cuvier también decía, bueno, era el padre de la paleontología de los vertebrados. O sea, Cuvier era capaz de observar rocas y se fijaba en su estructura fósil. Notó que eran más simples, las rocas eran más simples. Las rocas más antiguas tenían estructura fósil más simple que las más nuevas. Entonces esto marcaba la evolución. Entonces evolucionaba la roca de manera simple, de manera progresiva, y hasta convertirse en más compleja. Pero Cuvier no quiso ver eso. Cuvier seguía teniendo ideas fijistas, como explicó mi compañera, creacionistas y catastrofistas. Bueno, y ahora va a seguir mi compañera Gisela, va a hablar de la marca. Bueno, dentro de las primeras teorías, digamos que acá podemos trazar como una línea, decir que a partir de acá empiezan las primeras teorías evolucionistas, una de las cuales estuvo a cargo de Lamarck. Lamarck era un profesor que trabajaba en el Museo de Historia Natural, y en el año 1800 realiza una conferencia donde expone su teoría acerca de la evolución. Bueno, Lamarck lo que cree es que la evolución es obra de la naturaleza, y que la naturaleza se vale de recursos para producir estas especies. Y algunos de los recursos pueden ser el tiempo o las condiciones favorables, que van a generar una transformación progresiva de estas especies, que van a generar cambios y se van a transmitir a las descendencias. Un ejemplo que daba, por ejemplo, sobre esto era lo que, bueno, Lamarck decía, el cuello altos de las jirafas, que como tenían que alimentarse de las hojas de los árboles, de las ramas más altas de los árboles, entonces decía que se le fortalecían las vértebras y que a la vez esto generaba el alargamiento del cuello. Y a este mecanismo se lo llama herencia de caracteres adquiridos. A pesar de todo esto que cree Lamarck y que está en contra del fijismo, igualmente él sigue manteniendo la postura de que Dios es el creador de la naturaleza, pero lo que hace es atribuirle a las propias leyes de la naturaleza la creación y la diversificación de las especies. Bueno, también por otro lado, Lamarck habla sobre lo que es el uso de los órganos en cuanto al fracaso que se produce o al desuso de los órganos, y hace hincapié en un punto, tiene un punto fundamental que es un término al que le llama elan vital, que es como un aliento vital, es un impulso vital hacia la perfección. Él lo que dice es que es un camino creciente hacia algo perfecto, que sería el punto culmine con la creación del hombre. Él supone que se va desde el animal más simple al mamífero hasta llegar al hombre. Y también lo que dice es que en la cadena zoológica hay varios estadios, y que cualquier forma de vida puede detenerse antes o después, o desviarse, y eso es lo que ya hace una aproximación a lo que es la teoría que va a explicar Sandra más adelante. Como punto fundamental del lamarquismo versus el fijismo, podríamos decir que es la primera teoría evolutiva que deja de lado la idea de la inmutabilidad de las especies, y es la primera teoría estructurada que hay acerca del tema. Y como segundo punto importante es que dejan de lado la noción del planeta joven para empezar a pensar en un planeta con mayor cantidad de años como para permitir esta evolución. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra. Bueno, continuando con las teorías evolutivas que comenzó a explicar mi compañera Gisela, en 1809 nace en Inglaterra Charles Darwin, quien luego iba a ser considerado el padre de las teorías evolutivas.
él con 21 años de edad se embarca en un bergantín que se denomina el Beagle, al mando del comandante Fitzroy, y este barco, que es un barco de exploración científica, recorre el mundo y hace distintas diferentes puntos, y lo que hace Darwin, la naturalista, es buscar muestras de seres vivos y también de rocas, busca animales, plantas, rocas, y realiza anotaciones diarias en su diario de viaje. Cuando él vuelve a Inglaterra, en 1836, comienza a dar idea a los primeros conceptos que van a dar el esbozo a su teoría, que es la teoría del origen de las especies y de la selección natural. Que luego va a ser publicada casi 20 años más tarde en su famosa obra El origen de las especies, que es publicada en 1859. Bueno, esta teoría se basa en 3 puntos principales, ¿no? El primero es que toda la diversidad biológica existente hoy en día proviene de una única forma ancestral. Y esto se denomina teoría del ancestro común, ¿no? Bueno, aparte de eso, él dice que la evolución de la vida se da por sucesivas y múltiples vidas. Y que este proceso debe ser lento y sucede de manera lenta y gradual. De ahí el nombre de su teoría, que también se denomina gradualismo filético o teoría del equilibrio puntuado. Porque dice que las especies van divergiendo, se van adaptando a diferentes ambientes y van surgiendo de manera lenta y gradual. Él observaba, por ejemplo, cuando estuvo en las Islas Galápagos, que en las diferentes islas había diferentes especies de animales que estaban adaptadas a su ambiente. Esta observación ya la había hecho en la mar. Pero bueno, hay una diferencia importante que ahora la voy a mencionar. Él, por ejemplo, veía que había los pinzones de las Islas Galápagos, según el ambiente, presentaban variaciones. Había variaciones en las poblaciones reproductivas de las diferentes especies. Se fijaba, por ejemplo, que en las islas donde había frutos con cáscara más gruesa, los picos de las aves eran más duros. Entonces él ahí elaboró el concepto de selección natural, que es el mecanismo que estaría actuando como manera de un filtro, eligiendo los individuos que mejor se adaptan a un ambiente determinado en un determinado momento. Por ejemplo, si lo vemos con el ejemplo de la jirafa, Lamarck explicaba como que el tiempo y las condiciones favorables, como comentó Gisela, y la intención de los individuos de adaptarse a un ambiente fortalecían las vértebras y eso provocaba el alargamiento. Sin embargo, Darwin dio esta explicación. En realidad existían jirafas con el cuello corto que por variaciones al azar, porque en ese momento no existía el concepto de gen, entonces no nombraba la palabra mutación. El concepto de gen se introdujo a principios de 1900. Que por variaciones al azar surgen individuos con el cuello largo que estarían en ventaja adaptativa frente a los de cuello corto, ya que los de cuello largo pueden comer tanto las hojas de los estratos altos de los árboles como las de los estratos bajos. Al estar mejor adaptados a ese ambiente y poder alimentarse mejor, estos individuos van a sobrevivir más y van a dejar mayor descendencia. Al dejar mayor descendencia, esta característica beneficiosa, ¿no? Supongamos que esta es la característica, al dejar mayor descendencia, esa característica se transmite a los descendientes y así se va esparciendo en toda la población. Y así, cuando se acumulan variaciones en una población de individuos, llega un momento que no se puede cruzar con la población que le dio origen, como explicaron acá los chicos que dijeron que está aislada reproductivamente una especie, ese es el concepto, ¿no? Que es un conjunto de individuos interfértiles que dejan descendencia fértil. Porque cuando una especie divergió de otra por divergencia evolutiva, como explicó Darwin en su teoría, ya no puede cruzarse con la población original que le dio origen. Si vemos, por ejemplo, entre los pinzones, acá vemos que hay, ya este cuarto sería otro género directamente. Si ven los nombres, son todas especies que provienen de un antecesor común. Pero según a cada ambiente que fueron adaptándose, surgieron nuevas especies. Entonces tenemos que la variación sería la materia prima. En el proceso natural, el mecanismo es la selección natural y el resultado tendríamos la adaptación y la diversidad. Bueno, los grandes logros de Charles Darwin, aparte de dar forma a la teoría que rige hoy en día como explicación de toda la diversidad del planeta,
aparte de haber, junto con Lamarck, tirado abajo el paradigma del fijismo de que las especies eran inmutables, es que le dio una explicación mecanicista a la evolución. O sea, fue el primero en explicar la evolución en términos puramente materiales, dejando de lado el vitalismo vigente hasta ese momento. Eso fue el gran cambio de paradigma, dejar de creer que la evolución era un proceso por el cual los individuos tendían hacia una creciente perfección, donde el punto culmine era el ser humano. Darwin dejó eso de lado y lo vio como algo que tiene sus propias reglas de la naturaleza y donde evolución no necesariamente, como dijeron, que era variación, acá una compañera dijo que era variación en las generaciones, variación en las características, no necesariamente implica una idea de mejora o de evolución. Acá tenemos las diferencias principales entre el lamarckismo y el darwinismo. Lamarck creía en la generación espontánea, como todos los científicos de la época, hasta que Louis Pasteur en 1862 con sus experimentos refuta, como lo vimos en filosofía, la generación espontánea. En cambio, Darwin propuso la teoría del ancestro común. Lamarck era vitalista, creía en esta tendencia hacia la perfección innata del elan vital, mientras que Darwin propuso una explicación material, era mecanicista. En el uso y desuso de órganos creían, o sea, los dos apoyaban en sus teorías ese concepto. La herencia de los caracteres adquiridos para Lamarck era que los individuos heredaban la característica de sus ancestros, pero él no le daba una base hereditaria al cambio. Él pensaba que solamente por estirar el cuello ya los descendientes iban a nacer con esa característica. Hoy en día se sabe que para que una variación se herede tiene que tener base hereditaria, tiene que estar en los genes, no solamente una cuestión de voluntad y para Lamarck, claro, el tiempo y las condiciones favorables ya con la intención de los individuos de adaptarse al ambiente ya eran condición suficiente. Sin embargo, para Darwin debe haber variaciones al azar y que estas variaciones surjan con base hereditaria. Bueno, en las conclusiones podemos ver que las dos grandes, como dijo Gisela, los dos grandes logros del lamarckismo, uno que fue el primero que hizo una teoría evolutiva coherente, más allá de que los mecanismos, bueno, después se comprobó que no eran los correctos, y que superó la idea de que la Tierra y el universo eran relativamente jóvenes. Piensen que hasta Cuvier inclusive se creía que la Tierra tenía 5.654 años. Hoy en día sabemos que tiene 4.600 millones de años, o sea, que no podían pensar en evolución con una edad tan joven del planeta. No había tiempo como para que se diera toda esa estructura de fósiles. O sea, los fijistas no podían dar esa explicación. Darwin explicó la ventaja de los logros de Darwin, bueno, elaborar la teoría que rige hoy en día sobre el origen y diversidad de las especies, y aparte de eso, al dar una explicación mecanicista, logró que la evolución sea considerada como una disciplina científica por criterio de demarcación, ¿no? Hasta antes eran más metafísicas las explicaciones, el ambita, el vitalismo, la tendencia innata hacia la perfección. A partir de Darwin, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo he escuchado a algún creacionista decir que tiene agujeros la teoría de Darwin, como que hay especies que hicieron saltos evolutivos que no están bien explicados. Eso lo vamos a explicar ahora. Darwin lo que pasa es que habló del gradualismo filético o que el equilibrio puntuado, su teoría que decía que era todo gradual. ¿Qué pasa? Hay dos características. Una, que el registro fósil es incompleto. A veces no todas las estructuras se preservan. Aparte de eso, a partir del siglo pasado, o sea, del siglo XX, en 1960 también se llegó a ver que la evolución a veces opera a partir del neodarwinismo, que la evolución a veces opera de manera gradual y a veces opera de manera abrupta. A eso se lo denominó saltacionismo. Eso recién en el siglo pasado. Lo que pasa es que Darwin... cuando Darwin plantea su teoría, la genética sabía ser descubierta, pero él no sabía de los descubrimientos de Mendel, y hay muchas cuestiones que luego son se explican de ese modo a la teoría darwiniana, y es lo que habla ella con el neodarwinismo. Mendel es el que exprime, el padre de la genética. Es el, claro, en 1882, ¿no? De 1800 a 1882 vive Gregor Mendel y él elabora una teoría donde enuncia las leyes de la herencia biológica. Era un monje austríaco que cruzaba plantas de arveja y a partir de eso, con las teorías de Gregor Mendel más Darwin, más el concepto de gen, en 1920 surge el neodarwinismo, que es la teoría de Darwin pero aplicado a las poblaciones, más utilizando conceptos de genética de poblaciones, medible y cuantificable. Y en 1953 tenemos que Watson y Crick secuencian el DNA y establecen la estructura de la doble hélice.
exaltacionismos 1960. Bueno, ahora vamos a pasar a una actividad integradora. Les preparamos un bingo. Los vamos a dividir en 6 equipos. Es un bingo. Bueno, ahora la actividad. Plata no. Ahora, termina, te dan el 100 más. Lo terminas. ¿A quién se le va a correr por esa Bueno, todos los equipos tienen el mismo. ¿Todos tienen el mismo? Vamos a leer las preguntas. A ver. Bueno, chicos, consigna 1 para completar. Bueno, la 1. Teoría que explica los cambios geológicos y biológicos en función de cambios repentinos y violentos. Término que significa tendencia innata hacia la creciente perfección. Ese lo tenemos. Completen el juego. El primero que llega la niña gana. Sí. ¿Escucharon la 2 entonces? ¿Escucharon la 2? ¿La 2 ya está? Bueno, la 3, chicos. La 3. Herencia de los caracteres adquiridos. Está mezclando. La 4. La 3, herencia de los caracteres adquiridos. ¿Cómo? ¿Herencia? Herencia de los caracteres adquiridos. No sé cuál es. ¿Herencia? No sé qué es. Sí, la marquilla. La marquilla. Tenemos La herencia está acá. La marquilla. La 4. Corriente de pensamiento que propugnaba la inmutabilidad de las especies. Fiji. No lo tenemos. Pero vayan completando. Ustedes nombraron pero nombraron aquí una de ellas. No, La Biblia dice que cada porque ser vivo en la Tierra si me daban la son papel del productos de principio la cuando me decía creación de un ser superior. Línea. Pasamos a bingo. La sexta. ¿Ya están? La sexta. La de abajo sí, Después me la va a preguntar. y la de abajo la detestaba. Los dos, la sexta cualidad, no tenía los papelitos. Cuando ella dijo yo lo ponía, pero no tenía idea cuál es cuál. Mecanismo por el cual en una población los individuos más adaptados a un ambiente determinado dejarán más descendencia. Está bingo para terminar. ¿Alguien hizo bingo? ¿Alguien llenó? Sí. A ver, ¿qué? Por ahí hicimos, pero no tengo idea. Un aplauso para el bingo.